Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos a transitar los sonidos de nuestra tierra a través de Canal 5 de la ciudad de Bragado para más de 25 canales dentro de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Aquí andaremos, como es costumbre habitual de cada semana, musiqueando. El día de anoche estuvimos justamente en la Gran Cena Show, allí en la calle Balcarce 618 en la ciudad de Carlos Casares. Un show impresionante. Hemos pasado una noche bárbara, fantástica. Así que aprovechamos a agradecer a los organizadores y a todo el público en general que se dio cita con un lleno total. Vamos a comenzar con la música y ahí estuvo también entre los artistas de la noche Rubén Lota Locastro y canta aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Y se llama Rubén Lota Locastro. Va a cantar un par de temas. Por ahí me pidieron, che, ¿canta tango? Sí, canta tango. Bueno, por ahí si lo tenés preparadito también va a haber algún tango. Así que lo recibimos con un aplauso. Rubén Lota Locastro. Te amo como si la vida de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso de no morirme de amor, de no morirme de amor cuando vivir sea preciso. Todos dirán que estoy loco, no es ninguna novedad. ¿Dónde está escrito que un loco no tiene derecho a amar? Si supieran que este loco ha encontrado la razón, que hace tiempo que ha perdido, porque enloqueció de amor. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada, que me llegue tu sonrisa y tus manos encrispadas y me hagan falta las caricias que me alimenten el alma. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas. Buenas noches, y así lo están enseñando con este tema, ¿eh? Cuando se me pone un loco, decía que sonaba así de esta manera, ¿no? Ahí va. Y si volviera a nacer, nada sería diferente. Se volvería a elegir y amarte así eternamente. Porque una sola vez se ama, como se nace y se muere. Una sola vez se ama, una sola vez se ama, una vez y para siempre. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada, que me llegue tu sonrisa y tus manos encrispadas y me hagan falta las caricias que me alimenten el alma. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas. Gracias, muchísimas gracias por los aplausos, son muy amables. Gracias. Y así comenzamos despacito, cuando se enamora un loco.
Gracias, son muy amables. Ahí está, Sos entre las hojas del otoño, primavera en las mañanas de mi sueño al despertar. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos la dueña de mis pensamientos, agua fresca de mi manantial, un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad, donde los silencios hacen eco para que mis pensamientos te recuerden mucho más, donde los silencios hacen eco para que mis pensamientos te recuerden mucho más. Oscar de Blanco decía todo eso y mucho más. Acostumbrado por Dora tocando con la guitarra. Sos la brisa suave que me quema, que me sana hierba verde, que crece bajo el sausal. Sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos el mismo canto de la lluvia que cae las burbujas del cristal, una flor del monte que ha nacido porque el viento enfurecido su semilla echó a volar. Una flor del monte que ha nacido porque el viento enfurecido su semilla echó a volar. Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad, donde los silencios hacen eco para que mis pensamientos te recuerden mucho más, donde los silencios hacen eco para que mis pensamientos te recuerden mucho más. Gracias. Muchas gracias por los aplausos, Qué lindo tema hablar de Franco, es eso, todo eso y mucho más. Gracias por los aplausos, Sofía. Porque aún conservo el guillo loco colgado en el pañuelo. Porque aún tengo la sonoridad de la primera guitarra poblerina que se plantó en la puerta del umbral del boliche. Quiero cantarte, boliche de mi pueblo, con mi hermano. Territorio verde, corazón de Julio, tan rútil, tan César, tan al alto brillo de todos los silencios. Toda la ternura de un recuerdo tengo, cuando en tiempos idos me pongo a pensar el patio de tierra, el carro arenero de aquel zaino viejo que solía ensillar. El patio de tierra, el carro arenero de aquel zaino viejo que solía ensillar. Pa' mí no hay domingo como los domingos, eso que a la villa
ya no volverán. Con los Zagadías, con los Montenegro, el chileno Rojas y el loco Yesal. Con los Zagadías, con los Montenegro, el chileno Rojas y el loco Yesal. Y en el Tommy Traiga que me dio la vida, yo me vi la caña de la realidad y ando por la huella ganando recuerdo con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella ganando recuerdo con esta guitarra que traje de allá. Gracias. El Renguito Herrera y el Indio Lugones, en alguna estrella los dos andarán. Allá no hay tranquera para los gauchos pobres, tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? Allá no hay tranquera para los gauchos pobres, tienen todo el cielo, ¿pa' qué quieren más? No lloro el recuerdo, porque yo no olvido. Si nací en un rancho, no lo voy a negar. Lo bueno y lo malo, por mal y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo, por mal y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Y en el Tommy Traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad y ando por la huella ganando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella ganando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor es humana, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo no montaña, yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo
vida, cuerpo y alma, y eso Dios lo sabe. Ella nunca puso Gracias. Ahí está. Después, si querés, habrá en la voz de Rubén, el Lótaro Castro. Cuando abra la boca y ahí ya la nombre, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud un amante. La vida es el arte de amar y de dar, esa vida buena, ingenua y pequeña, que en su brazo sueña, no parece ser el cuento de un chanta que sueña y diseña la gloria más buena que da una mujer. Fanfarrón, en la mesa que te encuentras, siempre quieres ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con herida a quien todo te lo da? Ya lo ves, no soy quien para dar consejo, pero esta vez basta viejo para la mano parar y algo más, para no andar con tanta historia. Pensa, tu madre fue novia, después si querés hablar. Cuando con 3 copas te sentís tan hombre, el papel más pobre muchacho brindas y no te das cuenta que a la larga la vida se encarga las deudas cobrar. Entonces que sola estará tu mesa una honda tristeza para recordar a la piba aquella que se fue una noche y como un fantoche tal vez llorarás. Fanfarrón, en la mesa que te encuentras siempre quieres ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con herida a quien todo te lo da? Ya lo ves. No soy quien para dar consejo, pero esta vez basta viejo para la mano pagar y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, después si quieres hablar y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, después si querés hablar. Gracias. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires.
Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez, Avenida Mitre, 2877, 9 de julio, teléfono 02317-431-861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 02317-432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Bien, así estábamos haciendo la apertura musical con Rubén Lótalo Castro y los amigos que nos acompañan semanalmente, los amigos anunciantes. Y ahora es momento de... Nos habían solicitado días pasados que pudiéramos conseguir concurso de rienda o juego de rienda, como usted prefiera. Bueno, aquí tenemos para que lo compartamos juntos, aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Estaré en esta jornada haciendo de animador y le cayó el trapo, señores. Ahí está Mariano Magallán, Alejo Aguiar y Martín Alfonso. Vamos a ver qué pasa, che. Atención, vamos a ir tenido en el ruedo. Hay que completar el recorrido. Ahí están la 1, la 2, que vienen a toda rienda jugándose los muchachos. Vamos a ver, no quiero decir nada. Vamos a ver qué pasa ahí. Eso están los jurados para decidir. Y bueno, se va. Línea 1, línea 2, ganador, huella número 2. El amigo Alejo Aguiar en el zaino de Bahía Blanca. Había ruido de tambores en la huella 1 y en la huella número 3. ¿Quién dice, che? Y largaron entonces Lucas Rodríguez, Miqueas Pereira, Fernando Lavarría, che, viene pareja la cosa, entre la 1 y la 2, hasta la definición. Ahí llegaron al último tambor y bueno, con mano vendada o enyesada, che, veo blanquear la mano derecha de aquel paisano que va sobre la línea número 2, Miqueas Pereira de Pringles. Atención, se va. Ahí está, le pegó un medio como una palmadita, ganador, huella número 2. Miqueas Pereira, de los pagos de Pringles para la planillera. Carlos Murias, Javier Gali y Nicolás Vega. A los partidores, muchachos, los que vayan perdiendo tienen que ir afuera del predio, para despejar un poquito. Solamente los ganadores que vuelvan aquí detrás de las gateras. Murias, Gali y Nicolás Vega en línea de suelta, muchachos, Ahí lo tenemos, le nombré San Germán, Tres Arroyos y Montehermoso, che. Y le metía palo, no. Ay, se largó nomás, che. Carlos Muria, Javier Gali, Nicolás Vega. Y de pareja la cosa, che, que me caigo y no me caigo, estaba el tambor. Vamos a ver qué pasa, huella 1, huella 2, hasta la definición. Entre Murias y Javier Gali, despuntan en la huella número 2. Animal de pelaje gateado, vendas blancas. Ahí lo tenemos, se va rumbo a la llegada. Ahí está, señoras y señores, lo viene palmando de la huella 1. Ganador, huella número 2, Javier Gali, de los pagos de Tres Arroyos. Nos venimos ahora con la voz de Martín Oviedo, con Marcelo Quiroga, Adrián Mesortolo y el Juani Arzós. Con ellos estamos entonces, gracias Pachino. Estamos ahora Marcelo Quiroga, partidero número 1, Adrián Mesortolo al 2 y vos Juani al 3, al de aquel lado. Y le bajó el trapo, y le bajó el trapo y atropelló Quiroguita, atropelló a Adrián en la huella número 2 y Juani
Sos Huella, número 3, el hombre que viene de la entrada de Montehermoso, que se achata un zaino, no le afloja el Pampa de Riel como jugando con las riendas, abarajando frente a los paladares, che, viene con una ventaja media, clarona que a la vuelta le dio la definición en la atropellada, pegó la vuelta al Pampa del Desarrollo, el Recampo, el Palenque, Donaldo Díaz y Walter Carrica nos dicen que el ganador es Huella, número 2. Adrián Mesorotoro. Damos vuelta a la planilla que con letra clara y pareja, Pachino Rossi ha hecho la anotación. No, Pancho, ¿no? Pachino, me parecía porque Pancho tiene letra de doctor. Cristian González. Sí, ahí te vi. Cristian González, Facundo Hernández en la zaina. Facundo va en la zaina. Y Martín Antonini, el de acá, el de Coronel Dorrego, se plantan los 3 paisanos. ¡Ay, me le descolgó el trapo al loco Cristian González que atropelló en el tostado! No le afloja Facundo Hernández en la zaina, tampoco Martín Antonini. Bahía Blanca, Punta Alta, Coronel Dorrego, le pegaron un grito a uno. ¿Qué pasará a los comidonos con la billetera? El hombre de la zaina para acomodar a los remedios de la vuelta le compro los chanchos. Hay tarros en el suelo en algunos de los partideros. Vamos a ver que termina más tranquilo. Viene un paisano que no escuchó ruido en la fila de él. Ganador don Walter Carrica, Donaldo Díaz nos dice que es el hombre del partidero número 1. Cristian González nos dice. Bueno, con quién estábamos ahora, Manuco Gallardo, partidero número 1, Romina Merlo en el 2 y en la huella número 3. En la huella número 3 lo había llamado y acá tengo la lista de nuevo. En la huella número 3 lo encuentro. Romina Merlo, de Rodrigo Retamoso. Rodrigo Retamoso en la huella número 3, rapidito Rodrigo, ya lo habíamos nombrado antes, muchachos. Ahora me descolgó el trapo, Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Tres Arroyos haciéndose astilla entre los tarros, un payo, una doradilla y una lazán, Arturo Huella número 3, hay un chirrido que se escucha. ¿Será que el tarro en el suelo en otras pistas? Viene corriendo un mayo, una lazán pico blanco y una doradilla que le levantaron en la rienda como para no gastarlas en la fronte. A ver, un tarro en el suelo, ganador o ganadora, a ver qué nos dice Donaldo Díaz. Partidera número 2, Romina Merlo, Marcelo Escaso, Manuel Rodríguez y Santiago Martel, y entra la voz de Pancho Martínez para la otra vuelta, que se vaya preparando, José Gallardo en el tornillo, Ariel Peciña y Antonito Gali. Pero ahora el presente entonces, adelante nomás, partidero número 1, Marcelo Escaso en el 1, Emanuel Boal 2. Marcelo, acá el 1 se ve. Allá viene el de Ramón Santamarina, Tranco Manso, che. Ahora me le descolgó el trapo, che. Le atropellaron marcado con nitrógeno. Arriba la chiquizuela al lado de Montar, que dice Aras Don José. Y ahí están los cuartos de Villa, pero guarda con el de Marcelo Escaso. Es corredor el hombre, ni hablar del Pingo Alazán que se viene haciendo la pilla, chatado entre los tarros, pegó la vuelta ahí un chirrido que escucho. Atropelló mestizado. Ganador. Número 1. Bien, y así estábamos compartiendo entonces el concurso de rienda o juego de tambores. Se puede decir de varias maneras. Esto fue en Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a seguir, en este caso, con el humor del paisano Lindolfo, que anoche también estuvo en el patio criollo, allí en la ciudad de Carlos Casares. Vamos a compartir parte de lo que fue anoche el show del paisano Lindolfo. Mi nombre es Lindolfo Fierro, soy pariente de Martinho y he llegado por fin acompañado de mis perros. Mi voz es como un cencerro en horas de madrugada. Si es soltera o es casada la mujer que me enamora, en ancas y sin demora la llevo para mi ranchada. Soy el gaucho más ganoso que en este mundo de haber con ganas me van a ver haciéndome ganancioso y me han de hallar afanoso con ganas de compadrear, con ganas de enamorar la mujer de un hacendado. Pues pedí en el boliche fiado y mudarme sin pagar. Y entre las ganas que tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar y ganas de hacerme el rengo. Y con ganas voy y vengo corriendo a la disparada, ganas de hacer una hombrada acá plantado como estoy, volverme para Chivilcoy con una mujer casada. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ¿le han dado bien de comer?
Che, ¿no le dio bien de comer el pan? Bueno. ¿Para enchufar, mano? Pero no, ¿eh? Un aplauso para el sonidista. ¿Puede ser? Ah, estamos volviendo locos, pobre hombre. Bueno, yo tengo que decirle que vengo de una familia muy humilde. Nosotros somos gente pobre, ¿vio? Gente campo. Nos hemos criado allá en Paraje Las Tres Banderas, allá en Mispago, Chivilcoy. Cuando usted cruza por la ruta 51, ahí al costado está el boliche, Las Tres Banderas. Y bueno, nosotros nos hemos criado allá en el campo y a pesar de que éramos pobres, muy pobres, nosotros comíamos la carta. Pobres, pero comíamos la carta. Sí, el que sacaba el rey de oro comía, los otros miraban. Fíjate que éramos tan pobres que el baño no tenía puerta. Le bajaba un poquito de... El baño no tenía puerta, ¿viste? Entonces cuando uno iba al baño los otros cerraban los ojos y... Muy pobres éramos nosotros. Pero gente buena, vio, gente de campo. Y somos 5 varones. Tapato, Peto, Pinto, Poto y yo. De los cinco vemos 2 vivos. Los otros trabajan todos. Y tengo hermanas, yo tengo hermanas. 12 hermanas. 12 hermanas tengo. ¿Sabe por qué? ¿Tanta hermana? Porque resulta que mi vieja era sorda. Entonces mi papá llegaba de trabajar, desmontaba el caballo y decía, ¿vieja, dormimos o qué? Y la vieja, como era sorda, decía, ¿a qué? A la cámara. Y de 17 hijos le mandó uno tras de otro con puñalada de tonto. Y a la mayor le dicen, todas le dicen sobrenombre allá en mi papá. Son terribles, los paisanos le dicen sobrenombre. A la mayor le dicen palmera vieja. Siempre está con un mono arriba. A la otra le dicen campana, donde la tocan, sonó mi hermana. La otra le dicen jabón de hotel. Tiene 4 pendejos, no sabe de quién son. Es mi hermana y yo la quiero. Estamos medio enredados como puñal en los grises acá, mirá. Pero bueno, vamos bien. Y tengo la otra hermana que es fiera. Muy fiera mi hermana, la otra. Me parece que mi vieja le metió el perro a mi papá. Porque ni parecida a nosotros. Y con decirle que le dicen allá de sobrenombre, tan fiera que le dicen de sobrenombre batea de hormigón. No la voltean ni los chanos. Pero bueno, esta hermana ya la quiere, imaginado. Y entonces nosotros nos fuimos criando todo ahí en el campo. Mi abuelo. Después se fueron todos para el pueblo. Y me dejaron a mi abuelo y a mí. Mi abuelo y yo, solo. Se llevaron los muebles, se llevaron las camas, las cacerolas, todo se llevaron. Y nos dejaron en el campo a nosotros, a mi abuelo y a mí nos dejaron, ¿sabes? Para que durmiéramos un catre de campaña. Ustedes saben que un catre de campaña no es más ancho que esto, ¿así? Dormíamos apretados con el abuelo. Tan apretados que soñábamos lo mismo. Una madrugada me despertaron los gritos del abuelo. ¡Quiero una mujer! Decía el abuelo. ¡Quiero una mujer y tiene que ser ya! No sé por qué, no me puede. Abuelo, déjese joder que está gritando ahí soñando y no me deja dormir. No estoy soñando, estoy bien despierto. Y quiero una mujer y tiene que ser ya. Y ahí me agarré y ya me calenté. Le dije, abuelo, le voy a dar 3 razones por las cuales usted no puede estar con una mujer. Primero, que tiene 87 años. Segundo, que tiene asma. Y tercero, que lo que tiene en la mano es mío. Abuelo, déjese joder. Eso por los días apretados. Se peleaban con la abuela. Me tenían podrido como se peleaban. El viejo le decía a la vieja, a la abuela, ¿no? Si vos te morís antes que yo voy a ir al velorio. Te voy a tocar y decir, fría como siempre vos. Y la abuela le retrucaba y le decía, si vos te morís antes que yo voy a ir al velorio. Te voy a tocar y voy a decir, por fin una vez duro vos.
Oh. Muchas gracias. Mirá el Roberto Alarcón como me carga porque me quedé con la llave de contacto adentro del auto y yo afuera, mirá. Daba vuelta como cucaracha mal pisada, mirá. Daba vuelta y no podía. Después ya vino uno que tenía la mano flaca, metió la mano y abrió la puerta. Pero el Roberto Alarcón tiene la suya también, no va a creer, ¿eh? Yo lo conocí antes de estar... Viste que tiene programa de televisión. Yo lo conocí cuando se iba al Chaco, me dice un día. No te querés venir al Chaco, ¿sabes por qué? Porque se iba al Chaco. Se iba al Chaco allá y cazaba mono en el monte. Cazaba monito en el monte. Cosa que no se debe hacer, no se debe vender esos animales. Él los vendía. Me dijo un día ayer, che, Lindolfo, ¿no querés venir conmigo? Dice, me voy, dice, para el Chaco. Bueno, vamos. Dice, pero mirá que allá hay que levantarse temprano, hay que ir al monte. Bueno, vos me explicás, le digo cómo es. Estábamos allá, nos pusimos allá en el monte con la casilla, todo. Nos instalamos ahí. Me dice, mirá que mañana hay que levantarse temprano, ¿eh? Le digo, ¿cómo es el tema de cazar los monos? Vos me tenés que explicar. Dice, mirá, vamos con el perro. Dice, yo llevo el perro y vos tenés que llevar el revólver. Vos tenés que llevar el revólver. Yo no sé tirar, no importa, yo te explico. Entonces, dice, ¿yo sabes qué hago? Dice, cuando el mono está arriba de la planta, yo me subo al árbol, le sacudo el árbol, el gajo, vamos con el perro. Entonces el perro, cuando se cae el mono, lo agarra el perro. Se lo viola al mono. Se lo viola al mono, porque era un perro violador, ¿vio? Sí, se lo viola al mono. Dice, yo me subo al árbol, sacudo, se cae el mono, él agarra, el perro lo agarra, y entonces cuando lo está violando yo voy a agarrar la jaula y lo meto a la jaula. Y listo. Le digo, decime una cosa, ¿y a mí para qué me diste el revólver? No, si me caigo yo mata al perro. Sí. Bueno, vamos a arrancar con una rancherita. Eso. Estando en el pago de la linda moza, criatura preciosa, no es para despreciar. Por eso es que tengo de novia la rosa y Anita Matosa desde el boulevard. Llegando a la esquina de la casa nueva, la cueña y la beba me quieren matar. Un beso y caricia me espera la torta, que alta y grandota la quiero esquivar. Pero ya se para en la esquina, ser fachi y le cuenta la chata, me voy a casar. La negra Toribia y la Clementina se ponen muy fina esperando mi paso. Arrugan la cara, la Juli y la Lidia, y ven con envidia que llamo en el brazo. La Tela y la Mari se ponen furiosas porque si forrosa me habló del civil. Patricia y Liliana miran a Rosaura que se ordena, ¡ah, una voz para mí! Y si fue la rancha y estoy muy dichoso porque estoy hermoso, culpa de mamá. Ando por los sueños, no me cansa el tiempo, si veo mi novia no voy a trabajar. Ando por los sueños, no me cansa el tiempo, si veo mi novia no voy a trabajar. ¡Eso! Susana y Rosario me quieren matar. Si se te interesa, se tiran encima y no dejan que pida algo. La coca, la negra, Nelida y la tita me tiran florcitas al verme pasar. Patricia y Liliana me piden a grito que date un ratito y después te va. Pero yo no puedo a toda complacerla. La Gladys y la Perla lo entienden muy bien. En cambio Alejandra se muestra ofendida porque con Aina me fui al almacén. Y sigo en la rancha, estoy muy dichoso porque estoy hermoso, culpa de mamá. Ando por los sueños, no me cansa el tiempo, si veo mi novia no voy a trabajar. Ando por los sueños, no me cansa el tiempo, si veo mi novia no voy a trabajar. ¡Esa! Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones,
presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez, Avenida Mitre 2877, 9 de julio, teléfono 02317 431 861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Muy bien, así compartíamos entonces parte del humor del paisano Lindolfo. Y ahora les quiero hacer una invitación porque el próximo sábado 19 de mayo andaremos en el Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, donde Maxi Alarcón estará presentando su nuevo trabajo discográfico. Allí andará la cámara viajera, quien les habla tendrá el gusto y el placer de ser parte en la conducción de esa noche. Y también otra de las invitaciones para el viernes 25 de mayo, a la semana siguiente, allí mismo en el Patio Criollo Balcarce 618 en la ciudad de Carlos Casares estará llegando por primera vez Leonardo Miranda. Luego seguramente en el próximo programa estaremos completando la grilla de los números que van a estar también compartiendo con Leonardo Miranda el viernes 25 de mayo. Y ahora vamos a presentar en la continuidad musical, aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra, llega la música de Herederos, un joven grupo musical de la ciudad de Ameguino, que son los hijos de los recordados Dedos Mágicos. Estuvieron también en la noche en el Patio Criollo en la ciudad de Carlos Casares y cantan así, de esta manera.
noche salaminera, partida la flor del aire se transformó en chacarera. Ya miel de la mañana, despiertas en cada canto, dulzura que se atraviesan entre alegría y llanto. Te nombra quinto de arena, sus cruces apesumbradas, y callan los pueblos bajos cuando te sienten mirada. Sabia trepó las trenzas de Quichua de una tela, su sangre esparce en el viento colores de otra manera. Un rayo partió la noche salaminera, partida la flor del aire se transformó en chacarera. Renazco prendido de tu
Muy bien, así compartíamos la música de Herederos y hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en 7 días más a través de Canal 5 de la ciudad de Bragado. Son todos ustedes muy amables y será hasta nuestro próximo encuentro. Chao, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.